Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a aprender de Jesús a través del Evangelio de Juan. La Biblia se refiere a Jesucristo con muchos títulos. Se le llama el Amén, el Alfa y el Omega, el Abogado, el Apóstol, el Autor y Perfeccionador de la fe, el Autor de la salvación, el principio de la creación de Dios, el pan de vida, consejero, el gran sumo sacerdote, la cabeza de la iglesia, el santo de Dios. También lo hemos conocido como el Yo Soy, el Emmanuel, el Rey de Israel, Rey de reyes, Señor de señores, el Cordero de Dios, la luz del mundo, el León de la tribu de Judá, el Señor de la gloria, el mediador, el Mesías, Dios fuerte, el unigénito del Padre, el autor de la vida, príncipe de paz, la resurrección y la vida, el justo, la roca, el Señor de Israel, el soberano de los reyes de la tierra, el Salvador, el siervo, el Hijo del bendito, el Hijo de David, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. También la Biblia lo presenta como el sol de justicia, como el único y verdadero Dios, como la vid verdadera, el verbo de Dios, el verbo de vida, el camino, la verdad y la vida. Pero tal vez su título más cautivador e íntimo es el de pastor. Siglos antes de que el Mesías viniera, el Antiguo Testamento había predicho que él habría de pastorear a su pueblo. En Ezequiel 34:23, Dios dijo: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, una referencia al Mesías, el descendiente de David, él las apacentará y él les será por pastor. Miqueas, por ejemplo, profetizó que el Mesías surgirá para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Eso lo puedes encontrar en Miqueas capítulo 5, versículo 4. Mira, por toda la historia de Israel, el pastoreo siempre había sido parte conocida de la vida agraria cotidiana, y todas las personas sabían que las ovejas son los animales más desamparados, indefensos, extraviados y hasta sucios. Requieren supervisión, dirección, rescate y limpieza constante o se mueren. No sorprende que los escritores del Antiguo Testamento usaran frecuentemente la imagen del pastoreo para describir a Israel como el rebaño de Dios. Los escritores del Nuevo Testamento también usaron esa misma terminología conocida para describir a la iglesia. Por ejemplo, el Nuevo Testamento describe a Cristo como un pastor. Un ejemplo lo podemos ver por ejemplo, cuando Herodes preguntó a los principales sacerdotes y escribas dónde iba a nacer el Mesías, ellos citaron Miqueas 5:2. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Eso lo encuentras en Mateo 2:6. También Jesús mismo citó a Zacarías 13:7, prediciendo que los discípulos lo abandonarían cuando lo arrestaran. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Mira, el apóstol Pedro incluso describió a Jesús como el pastor de las almas de los creyentes y después como el príncipe de los pastores. El escritor de Hebreos cerró su epístola con una bendición.
Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De manera que este capítulo que estamos por comenzar en este episodio, vamos a ver que en ninguna parte de las Escrituras se describe a Cristo más claramente como pastor de su pueblo que en este capítulo 10 del Evangelio de Juan. Este discurso en que se presenta como el buen pastor fluye directamente de los sucesos en el capítulo anterior. Si te recuerdas, si lo puedes recordar mentalmente, o si nos has estado siguiendo en estos episodios, el capítulo anterior, el capítulo 9, es un capítulo extenso donde vemos la narración de cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento. Es importante decir esto y llamarlo a colación con lo que estamos hablando, porque no hay un vacío de tiempo entre los capítulos 9 y 10. El Señor seguía hablando a las mismas personas, a sus discípulos, al antiguo ciego de nacimiento, los fariseos hostiles y a otros en la multitud, siempre presente. Leo para ti, si puedes buscar en tu Biblia, Juan capítulo 10, como te lo mencionaba, voy a leer para ti del versículo 1 en adelante. Mira lo que dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Mira, Jesús comienza su discurso identificándose como el verdadero pastor, en contraste con los falsos pastores. Mira, investigando y estudiando este relato en comentarios bíblicos, encontré esto que te quiero compartir. Todas las aldeas de las regiones pastoriles de Palestina tenían un redil donde las ovejas pasaban la noche. Los pastores apacentaban sus ovejas en los campos de los alrededores durante el día y las llevaban de regreso al redil comunal en la noche. Allí los pastores paraban a cada oveja en la entrada y la inspeccionaban cuidadosamente con su vara antes de permitirle entrar al redil. Una vez en el redil, la oveja quedaba al cuidado del portero, un pastor contratado, que las cuidaba durante la noche. Solo él daba acceso al redil a los pastores. Por lo tanto, el que no pudiera entrar por la puerta en el redil de las ovejas, sino que trepaba por otra parte, era ladrón y salteador, puesto que el portero no permitiría el ingreso de extraños. Los posibles ladrones trepaban el muro del redil para llegar a las ovejas. Solo el que entraba por la puerta era el pastor de las ovejas. Mira, cada uno de estos elementos comunes y corrientes en la vida cotidiana tenían un significado simbólico en la metáfora del Señor. La puerta es Jesús, el único con autoridad para sacar del redil a sus ovejas elegidas. Los ladrones y salteadores representan a los líderes religiosos judíos, nombrados por ellos mismos, los cuales, haciendo la obra del diablo, no la de Dios, trepaban los muros del redil para lucrarse espiritualmente. Y esta es justamente una de las razones por las que Jesús fue tan directo y duro con los líderes judíos. Siguiendo con la figura del lenguaje,
Cristo dijo que sus ovejas oyen su voz cuando las llaman. La imagen retrata la respuesta humana al llamamiento divino y eficiente a la salvación. Jesús llama a sus ovejas por nombre, porque son suyas. Después de llamar a sus ovejas, Cristo las saca del redil a pastar. Va delante de ellas y las ovejas le siguen. En el cercano oriente, el pastor iba delante del rebaño, pendiente de los posibles peligros, asegurándose de que el sendero fuera seguro y pasable y alimentando a las ovejas en verdes pastos que ya había explorado. Así es en la salvación. Jesús llama a sus ovejas para salvación y las saca del redil en que estaban, las lleva a los delicados pastos y las aguas de reposo de la verdad y la bendición de Dios. Esto es lo que Jesús está diciendo a través de estas palabras. La razón por la cual las ovejas siguen al pastor es porque conocen su voz. Las ovejas reales reconocen la voz de su pastor. Por otra parte, el extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Los creyentes verdaderos no abandonarán a Cristo, el buen pastor, para seguir a los pastores falsos. Los creyentes verdaderos reconocen la verdad revelada por Dios y rechazan el error. Mira este versículo 6 que leí hace un momento, nos dice que aunque la alegoría se presentó con suficiente claridad a los líderes religiosos, ellos no captaron su importancia. Su creencia era tan arraigada en que, como descendientes de Abraham, eran parte del rebaño de Dios, no entendieron en absoluto la acusación de Jesús cuando les declaró que Él era el verdadero pastor y ellos eran los falsos pastores a quienes las ovejas no oirían. Mira cómo continúa este relato en el versículo 7, leo para ti. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Miren, la primera alegoría que leímos, Jesús era el pastor. Aquí vemos que Él se identifica con la puerta de las ovejas. Puesto que los líderes religiosos no entendieron la primera alegoría, volvió pues Jesús a decirles: yo soy la puerta de las ovejas. A veces el pastor duerme a la intemperie del redil para cuidar a las ovejas. Nadie puede entrar o salir sino a través de él. En la metáfora de Jesús, Él es la puerta a través de la cual las ovejas entran a la seguridad del redil divino y salen a los pastos ricos de su bendición. Por medio de Él, los pecadores perdidos pueden acercarse al Padre y apropiarse de la salvación que Él les da. Solo Jesús es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Solo Jesús es la fuente verdadera del conocimiento de Dios y la salvación. Es la base de la seguridad espiritual. Continuando con estos versículos, mira la aseveración del Señor. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, se refería a los falsos pastores de Israel, sus reyes impíos, sus sacerdotes corruptos, sus falsos profetas y sus falsos mesías. Sin embargo, las ovejas verdaderas no los oyeron, no les prestaron atención y no se extraviaron por ellos. Entonces Jesús reiteró la verdad vital del versículo 7, yo soy la puerta, y añadió la promesa, el que por mí entrare será salvo.
Las ovejas de Cristo, lo que Jesús está señalando aquí, indicando aquí, es que sus ovejas experimentarán el amor, el perdón y la salvación. Entrarán y saldrán con libertad, siempre teniendo acceso a la bendición y protección de Dios y nunca temiéndole al daño o al peligro, porque Él cuida de ellas. En contraste completo con estos falsos pastores y ladrones que, como su padre, el diablo, solo viene para hurtar y matar y destruir a las ovejas. Jesús vino para que tengan vida espiritual y vida eterna, y para que la tengan en abundancia. ¿Te das cuenta el amor y la ternura, la paciencia con la que Jesús está diciendo estas palabras y está señalando que Él es el pastor, Él es la puerta? Mira cómo continúa en el versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Mira qué hermosos estos versículos que estamos leyendo en este momento, porque Jesús está explicando su misión. Mira, esta sección nos revela 3 características de Jesús que como el buen pastor da a sus ovejas. La primera es: el buen pastor muere por sus ovejas. Jesús dio su vida por sus ovejas, porque eran las escogidas para ser parte de su rebaño. Segundo, el buen pastor ama a sus ovejas. El Señor dio su vida por los suyos porque les ama. La verdad simple aquí es que Jesús conoce en amor a los suyos. Ellos lo conocen en amor a Él. Tercero, el buen pastor une a sus ovejas. Mira esto que él decía en estos últimos versículos: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Las otras ovejas, en perspectiva, aquí son los gentiles, quienes no son del redil de Israel. Ellos también oirán la voz de Jesús llamándolos a la salvación, y los judíos y gentiles redimidos se harán un rebaño con un pastor. Jesús continúa diciendo, mira el versículo 17, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Mira, Jesús ha hablado de dar la vida. Es un sacrificio voluntario. Él salva las ovejas, pero no solo eso. Jesús da su vida para volver a tomarla. La muerte de Cristo, así como su nacimiento, tiene un propósito. Si no hubiera dado su vida, no hubiera podido volver a tomarla. De modo que da para volver a tomar, y lo hace tanto en obediencia a la voluntad divina como por amor a su pueblo. El hecho de que su muerte es un acto voluntario, Jesús lo pone de relieve en estas palabras, a fin de que cuando esto ocurra, que
Sabemos que en el relato del Evangelio de Juan está por ocurrir dentro de un par de capítulos. Los enemigos que la han producido no tengan derecho a jactarse como que si eso fuera su victoria. Y también a fin de que los discípulos no tengan razón para desesperarse como si fuera la derrota de Cristo. El morir y resucitar de nuevo son actos de obediencia y amor perfectos y con un fin. Eso es lo que Jesús está señalando con sus palabras aquí. Mira cómo continúa versículo 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oyen?, decían otros. Estas palabras no son de endemoniado, aseguraban por su parte otros de los que estaban ahí. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Mira, como siempre, la enseñanza de Jesús creó una controversia acalorada entre quienes le oían. Sin siquiera considerar lo que Jesús decía, muchos desecharon arbitrariamente sus palabras. Le respondieron ridiculizándolo en lugar de arrepentirse y mostrar fe en el Mesías. Vamos a detenernos hasta aquí. En esta alegoría del capítulo 10 hemos visto que Jesús se describe a sí mismo como el buen pastor en oposición a los pastores malos que perjudican a las ovejas. Teniendo en mente sin duda a los fariseos que habían expulsado al hombre al que Jesús había curado de su ceguera, lo cual está relatado en el capítulo 9. Este pastor por la mañana trata de entrar en el redil donde duermen sus ovejas. El portero le abre y entonces el pastor saca sus propias ovejas, llamándolas por el nombre que él les ha dado. Luego, un poco más tarde, vemos al pastor que guía las ovejas hacia los pastos y llamándolas les hace sentir su constante presencia. Por la noche el pastor regresa con el rebaño y lo protege contra los lobos. Está dispuesto, si fuera necesario, a arriesgar su propia vida en defensa de ellas. En todo momento se puede ver y entender a través de esta alegoría la dependencia absoluta de las ovejas respecto a su pastor. Las ovejas dependen de él en cuanto a provisión, dirección y protección. El pastor lo es todo para ellas y ellas colocan toda su confianza en él. Benditas las ovejas que tienen tal pastor. Ningún enemigo podrá jamás perturbarlas. Esta sección nos revela 3 características de Jesús que como el buen pastor da a sus ovejas. Él muere por ellas, las ama y las une. Tú que me escuchas este día, puedes decir con certeza en tu corazón, como dijo el salmista en el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Si esto es así, que tu corazón encuentre gozo, que tu corazón se regocije este día en la verdad que le pertenecemos a nuestro buen pastor. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.